Ok. ¿Ya podemos ver la pantalla? Sí, profe, una pantalla en blanco. Ya, sí, una pantalla en blanco. Ya, antes de olvidarme, recuerden que se quedó desde un inicio que, ¿cómo se llama? Que yo de lunes a viernes les puedo atender. Si yo no les contesto por un mensaje, trate de insistir. No es porque no quiera, pero yo les doy clases a ustedes, a los dos paralelos, doy clases en ingeniería química y doy clases en química también. Entonces la cantidad de mensajes que yo tengo es altita. Entonces si no respondo, trate de alguna manera presionarme, por favor, y yo les ayudo de lunes a viernes. Pero sábado y domingo no. Es como que yo un sábado en la noche me acuerdo que tenían un deber y recién les pongo y les comunico. Entonces creo que es una falta de respeto para ustedes, ¿no? Porque ustedes tienen una vida personal, tienen una vida familiar. Entonces, al igual que yo respeto su vida, quisiera que por favor respeten la mía. Entonces, los fines de semana yo no les voy a contestar. Y no es porque no quiera, sino que yo no cojo el teléfono los fines de semana para nada. Entonces sí sería bueno de que eso quede claro. Ya de lunes a viernes les puedo ayudar de cualquier forma, pero sábado y domingo no, y eso también incluye cuando haya feriados, ¿no? Entonces creo que el respeto va mutuamente. Ayer les escribí porque ya tanto que vi que ponían que no puedo ingresar a los laboratorios, esto, este otro, preguntándome que dónde tienen que poner los laboratorios. Ponga atención a clases. Yo todo les explico en clases. Les dije, las carpetas de los laboratorios están en el Teams. Entonces usted lo único que tiene que hacer es en su grupo seleccionar cualquier carpeta y esa carpeta la va a utilizar a lo largo de todo el semestre. Nada más, no era nada del otro mundo. A ver, el día de hoy vamos a terminar con el capítulo 1, que es generalidades de la química orgánica. Eso quiere decir que, a ver, la otra semana tendrán la prueba ya de unidad, que será el día miércoles, porque el miércoles tenemos las 3 horas, entonces aprovecharé tomándoles ahí en grupos. Y mientras tanto yo voy a seguir avanzando en la materia. Entonces hoy vamos a terminar, hoy vamos a ver lo que es la termodinámica y cinética de reacción. ¿Ya? Al hablar de termodinámica, nosotros estamos hablando acerca del calor, ¿no? Está inmiscuido el calor. Y al hablar de cinética de reacción, estamos hablando de velocidades, ¿ya? Entonces, en la termodinámica nosotros vamos a tener dos tipos de reacciones. Vamos a tener las reacciones de tipo exotérmicas y vamos a tener las reacciones de tipo endotérmicas. ¿Ya? Una reacción exotérmica refiere a aquella que es capaz de generar calor. ¿Ya? Y una reacción endotérmica es aquella que absorbe calor. ¿Ya? Para que me puedan entender la diferencia entre una y otra, vamos a requerir, ¿cómo se llama? De un diagrama de avance de reacción. Entonces, en este diagrama
vamos a representar en el eje de las X, vamos a representar el avance de la reacción y en el eje de las Y vamos a representar siempre energía. La energía puede estar dado en joules por mol, puede estar dado en kilojoules por mol. Lo importante es que sean unidades de energía. Voy a utilizar dos de estos diagramas. Ya. Y siempre voy a tener lo mismo, ¿no? Energía y avance de reacción. Ok. Ahora, vamos a recordar que tenemos la reacción típica, ¿no? En donde los reactivos pasan a ser productos. ¿Esta reacción es reversible o es irreversible? Irreversible. Irreversible porque no tiene doble flecha. Muy bien, es irreversible, ¿ya? En orgánica vamos a manejarnos, algunas reacciones serán reversibles y otras reacciones van a ser irreversibles, ¿sí? Pero lo importante es que tengamos claro que a partir de reactivos voy a llegar a productos. Por ejemplo, voy a dibujar una reacción exotérmica. Yo voy a tener los reactivos por acá. Y voy a tener los productos por acá. ¿Ya? Esto es una reacción exotérmica. Si yo me fijo, la energía de los reactivos está más arriba que la energía de los productos. ¿Sí? Productos y reactivos. Entonces, siempre que veamos este tipo de gráfico, en donde los reactivos tengan mayor energía que los productos o los productos tengan menor energía que los reactivos, estoy hablando de una reacción de tipo exotérmica. ¿Ya? Y lo contrario será una reacción de tipo endotérmica. Por ejemplo, yo puedo tener los reactivos por acá, de nivel energético, y puedo poner los productos por acá. ¿Ya? Entonces los productos tienen un nivel de energía mucho más alto que de los reactivos. Entonces, cuando yo tenga este tipo de gráfico en donde los reactivos tienen menor energía que los productos o los productos tienen mayor energía que los reactivos, estoy hablando de una reacción de tipo endotérmica. ¿Ya? Algo importante que van a tener las dos en común es esto, el punto máximo de energía, ¿sí? Las dos van a tener el punto máximo de energía que se conoce como el estado de transición, ¿ya? Entonces, una vez más, el punto máximo de energía de toda reacción, ya sea exotérmica o sea endotérmica, es el estado de transición, ¿sí? Este estado de transición, como les dije, es el estado máximo de energía en donde se rompen los enlaces de los reactivos y se forman los enlaces de los productos, ¿ya? Otra vez, el estado de transición es el estado máximo de energía en donde los enlaces de los reactivos se rompen y se forman los enlaces de los productos, ¿ya? A este estado de transición se lo suele representar con dos corchetes, ¿sí? Siempre que en una reacción, en un mecanismo de reacción, encontremos estos corchetes, quiere decir que es el estado de transición, es decir, es el estado máximo de energía que presentará la reacción, ¿sí? Y siempre, siempre en este estado de transición se rompen enlaces de los reactivos y a la vez se forman enlaces de los productos, ¿ya? ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Ya, muy bien.
Ahora, ya. Hay algo importante que recalcar y es que las reacciones de tipo exotérmica, estas reacciones son mucho más estables que una reacción endotérmica. ¿Por qué? Si yo me fijo en la energía que necesita los reactivos para llegar a ser, para llegar al estado de transición en una reacción exotérmica es menor en comparación a la reacción endotérmica en donde yo voy a necesitar muchísimo más energía para llegar al estado de transición. Por ejemplo, voy a suponer que eh, los reactivos, ¿sí? Es la puerta principal de la Politécnica, ¿ya? Y mi estado de transición en una reacción exotérmica va a ser qué sé yo, el centro de vinculación, donde antes se recibía artes. Y en el otro lado, en la endotérmica, el estado de transición va a ser la Facultad de Recursos Naturales, arriba, ecoturismo, ya la última escuela de la Politécnica, el último edificio. Entonces, ¿usted dónde va a llegar primero? ¿A vinculación o a turismo? Vinculación. La vinculación. Exacto, exacto, a vinculación, ¿sí? Entonces, es importantísimo que mientras menos energía tenga el reactivo para llegar al estado de transición, estoy hablando en primer lugar de una reacción más estable y en segundo lugar de una reacción mucho más rápida, porque usted va a llegar más rápido a vinculación que al edificio de turismo. ¿Ya? Entonces no se olvide de esas dos consideraciones, ¿sí? En una reacción exotérmica siempre va a ser más estable. ¿Por qué? Porque em, em, llego más rápido al estado de transición y ¿qué más les dije? De llegar más rápido al estado de transición y Necesitamos menos energía. Se necesita menos energía. muy bien, y se necesita menos energía para llegar al mismo, ¿ya? La gran mayoría de reacciones orgánicas, la gran mayoría son de naturaleza exotérmicas. ¿Por qué? En ocasiones no es que eh, se tenga solo este recorrido, ¿no? En ocasiones la curva de reacción puede ser mucho más grande. Por ejemplo, tengo por acá y acá mis productos. Entonces el estado de transición va a ser mucho más alto, la energía que yo voy a necesitar es mucho más alta y a veces los reactivos no llegan al estado de transición, a veces los reactivos se quedan a mitad de camino, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cantidad de energía que necesita es muchísima más alta y a veces así se le dé un aporte de energía externo, estos reactivos no son capaces de llegar al estado de transición y muchas de las veces las reacciones se quedan a medio camino, es decir, la reacción no va a empezar, ¿sí? Por eso una reacción exotérmica es lo más estable que podemos observar. Eh, si ustedes vieron el video del laboratorio, me imagino que en alguna parte la doctora Layedra les ha de decir que al quemar, por ejemplo, la vaselina, si uno se pone la mano cerca, se observa la emisión de calor o se siente calientita la mano, ¿sí? Entonces eso quiere decir que es una reacción exotérmica porque genera calor. O si no, ustedes alguna vez, ya sea ustedes o alguien de su casita, quemó sin querer algo en la olla, se olvidó X cosa. Y al olvidarse, lógicamente se hace negro, pero se observa claramente la emisión de calor. No sé si ustedes han observado
Cuando se quema el arroz, cuando se quema la leche. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Ya, entonces este vaporcito que genera, eso es el calor, ¿no? Que siempre va a generar un compuesto orgánico ante la combustión. Siempre va a generar calor, es decir, siempre va a ser una reacción exotérmica, la gran mayoría, porque es lo más estable que puede existir, ¿ya? Mientras que una reacción endotérmica necesita en ocasiones de mucha energía para llegar al estado de transición y esto hace que los reactivos queden a medio camino y no sean capaces de romper los enlaces para formar nuevos, ¿ya? Entonces, sí está claro entre una reacción exotérmica de una endotérmica, Sí, Inge. ¿sí? Sí, Ya. profe. Ok, ahora, las reacciones, ya sea exotérmica y endotérmica, pueden ocurrir en un solo paso y pueden ocurrir en varios pasos, ¿sí? Estos dos gráficos se refiere a una reacción que ocurre en un solo paso, es decir, se transforma de forma directa los reactivos, pasan a ser productos, ¿ya? De forma directa. Estas reacciones que ocurren en un solo paso en orgánica se conocen como concertadas, ¿ya? Siempre que tengamos el término concertado, quiere decir que la reacción va a ocurrir en un solo paso, ¿ya? Y las reacciones que sean no concertadas van a ocurrir en dos o más pasos. Puedo cambiar de hoja. Sí, profe. Ok. Sí. ¿Qué hice? Déjame un ratito. Empecé a decirlo así. Ahora, las reacciones que no ocurren en un solo paso se llaman no concertadas. ¿Ya? En estas reacciones no concertadas se caracterizan en primer lugar porque ocurre en pasos. ¿Ya? En segundo lugar se caracterizan porque siempre van a dar como resultado un intermedio de reacción, uno o varios intermedios de reacción. ¿Cuáles son los intermedios de reacción que conocemos? Son los cationes, los aniones o los radicales, ¿ya? Estos son los intermedios de reacción que ya conocemos. Entonces, cation quiere decir que le falta un par de electrones. Anión quiere decir que le sobra un par de electrones. Y radical quiere decir que es una especie con un número impar de electrones. Esto ya sabemos, ¿sí? Ahora, el gráfico en una reacción concertada va a ser totalmente distinto. Entonces, voy a requerir de el gráfico, ¿no? Del avance de reacción que representa la cantidad de energía versus el avance de reacción. ¿Ya? Y acá tengo la energía. Y voy a hacer el otro gráfico. Voy a hacer una endotérmica. ¿Ya? Y lo mismo, tiene la energía y tiene el avance de reacción. Voy a hacer una exotérmica. ¿Ya? No se olviden, ¿no? En la exotérmica
siempre los reactivos van a tener mayor energía que los productos, o los productos tienen menor energía que los reactivos, como usted quiera entenderlo. ¿Ya? Esto es una reacción exotérmica, no concertada. ¿Por qué? Si yo me fijo en la concertada, solamente tenía una lomita, por decirlo. En la reacción no concertada, yo puedo tener 2 lomitas, 3 lomitas o X lomitas, ¿ya? En donde cada punto de inserción, cada punto de inserción me representa la cantidad de intermedios de reacción, ¿sí? En este caso solamente tengo un punto de inserción, tendré un intermedio de reacción. Puede ser catión, anión o radical, cualquiera de los 3 intermedios, ¿sí? Y siempre el estado de transición será el estado máximo de energía, ¿no? Entonces, no sé cómo explicarlo, si con montañitas o lomitas, pero la segunda lomita es mucho más alta que la primera y por ende esta tendrá el estado máximo de energía o el estado de transición, ¿sí? Recién acá es en donde se van a romper los enlaces de los reactivos y va a dar paso a los enlaces para que forme productos, ¿sí? Y vemos claramente que se trata de una reacción exotérmica porque los productos tienen menos energía que los reactivos, ¿ya? ¿Está claro? Profe, disculpe, la flechita indicaba un intermediario, ¿verdad? Sí, sí, todo punto de inserción es un intermedio de reacción. Mande. Un chico habló. Sí, profe, le decía si por favor podía repetir esa parte de arribita de donde está la primera parte, porque eso no lo escuché porque se me cortó mi internet. Ya, a ver. Una reacción no concertada se caracteriza porque ocurren pasos y siempre vamos a tener la presencia de intermedios de reacción, o un catión, o un anión, o un radical, pero siempre vamos a tener ¿cómo se llama? Estas dos características, ¿ya? Esta reacción no concertada puede ser exotérmica y puede ser endotérmica. Entonces, si yo recuerdo una reacción exotérmica, los reactivos tienen más energía que los productos, o los productos tienen menos energía que los reactivos. Eso es una reacción exotérmica. Como es no concertada, quiere decir que ocurren pasos. Entonces, pueden existir 2 lomitas, o 3 o 4 o las que fueran, y siempre los puntos de inserción, lo que está marcado con flechita roja, eso me indica la cantidad de intermedios de reacción. Por ejemplo, si yo tuviese el siguiente gráfico, ¿cuántos intermedios de reacción tengo yo? 2. Dos. Perfecto, tengo 1 y tengo 2, ¿ya? Eso quiere decir que los reactivos, para pasar a ser productos, han formado 2 intermedios de reacción, ¿sí? ¿Y cuál es el estado máximo de energía? ¿1, 2 o 3? 1. Uno. Muy bien. Entonces la lomita 1 me representa el estado de transición. Si ustedes pueden observar, claramente en la primera, se puede decir en el primer paso, el reactivo ya ha roto sus enlaces, ¿sí? Para llegar a formar el producto. A diferencia del primer gráfico, que el reactivo recién en el segundo paso ha roto completamente sus enlaces para llegar a ser productos, ¿ya? Eso también es muy importante que sepan
distinguir, ¿no? Por ejemplo, yo en la prueba les puedo decir que me hagan un gráfico que represente una reacción exotérmica que sea no concertada, en donde el estado de transición ocurra en el segundo paso versus una reacción exotérmica no concertada cuyo estado de transición ocurra en el primer paso, ¿ya? Entonces, ustedes ahí tendrán que dibujar estas gráficas, ¿no? Tal como se les pida. Entonces, no es nada del otro mundo, no es complicado, ¿sí? Observe claramente que está muy bien dibujado, está muy bien explicado también, ¿sí? Para que usted sepa la diferencia. Yo siempre suelo preguntar, o siempre en las pruebas de primer capítulo, siempre pido esto, ¿no? Que me hagan los gráficos. Por ejemplo, yo a veces, eh, por ejemplo, les he pedido que me dibujen una reacción exotérmica rápida. A ver, no, para que me entiendan mejor. Una reacción exotérmica ay, ¿cómo les explico? Ya, a ver, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que yo les dije que mientras más pronto llega al estado de transición es más rápida la reacción, ¿verdad? Sí, profe. Ya, ahora, ya. En ocasiones yo pregunto o pido que me dibujen una reacción exotérmica rápida versus una reacción exotérmica lenta, ¿ya? Entonces voy a poner rápida. Ya, entonces, rápido quiere decir que voy a llegar al estado de transición muchísimo más rápido. Entonces, si represento, ya, es como me dice que en los dos casos es exotérmica y es rápida, ya está, puedo decirles que es concertada, ya, entonces, si es concertada quiere decir que ocurre en un solo paso, es decir, siempre voy a tener una lumita. Exotérmica, los productos tienen menos energía que los reactivos. Entonces, si es rápida, voy a poner, por ejemplo, puedo poner esto, ¿no? Y ya está. Los reactivos, estado de transición, productos. Y si es lenta, puedo partir, si usted gusta, del mismo nivel de energía, ¿ya? Y llego al estado de transición, ¿sí? Entonces, claramente se puede observar que la distancia que recorrió el reactivo para el estado de transición, el primer ejemplo, es corto, a diferencia del segundo ejemplo, que es más de 3 veces la distancia del primer ejemplo, ¿ya? Entonces, mientras más cortita sea la distancia del reactivo al estado de transición, quiere decir que la reacción es mucho más rápida. ¿Sí está claro? Profe, Mande. está clarísimo hasta ahí, pero ¿y qué pasó? ¿A dónde quedan las interacciones, el intermedio de la reacción? Si Ya. es rápido y no hay o sí. No, por eso se llama concertado, que ocurre en un solo paso. Ah, ya, ¿Sí? gracias, porque ahí ya me Ya. estaba confundiendo. No, no, no. Todo lo que es concertado quiere decir que ocurre de forma inmediata. ¿Ya? Y cuando sea no concertado, ahí sí quiere decir que ocurre en pasos y por ende, si hay pasos, hay intermedios de reacción. ¿Sí? Ahora, voy a dibujar. A ver, ¿alguien me iba a preguntar algo?
Sí, yo le iba a decir que en la reacción rápida sería más estable que la reacción lenta, ¿verdad? Eh, o sea, las dos son Por, estables porque las dos son exotérmicas, solo que la una es rápida. O sea, las mm, dos se van a dar. Recuerde, la exotérmica es más estable porque los productos siempre van a estar abajo de los reactivos en niveles de energía, ¿no? Pero las dos son estables, las dos se van a dar, solo que la reacción rápida, como su nombre lo dice, se va a dar de forma inmediata y la reacción lenta también se va a dar, pero va a tardar un poquito más. ¿Sí? Profe, Sí, ¿puede que exista más de un estado de transición ahí mismo? más de un estado. A ver, el estado de transición siempre va a ser lo más alto en energía. Entonces no pueden haber dos estados de transición, ¿no? Ya, profe. Por ejemplo, profe, si en una gráfica tenemos dos lomitas del mismo tamaño, ¿en cuál le ubicamos el estado de transición? No puede existir eso de las dos lomitas del mismo tamaño, ¿no? Y ya, profe, gracias. Sí, eso sí no puede existir. Siempre existe un solo estado de transición. ¿Por qué? Porque los enlaces de los reactivos se van a romper una sola vez para llegar a ser productos, ¿sí? Independientemente si es en un solo paso o si es en varios pasos, pero siempre se va a romper el enlace una sola vez. ¿Sí está claro? Dije, Sí, profe. una Ya. reacción endotérmica nunca va a ser rápida. Una reacción endotérmica sí puede ser rápida, claro que sí puede ser rápida. Por O sea, ejemplo, pero por lo que decía que la reacción exotérmica es más estable que la endotérmica. sí, la mayoría de reacciones. Ahora, es un decir, ¿no? Si yo les pido lo contrario, una endotérmica rápida, a ver, una endotérmica concertada, ¿ya? Rápida, y una endotérmica concertada lenta. Ya, entonces usted sabe que endotérmico quiere decir que los productos están arriba de los reactivos. Entonces, si es rápida, puedo poner reactivos, productos, y ya tengo el estado de transición. Y si me dice que es lenta, pues puedo partir del mismo nivel de energía, reactivos, productos, estado de transición. Las dos son endotérmicas. En los dos casos, los productos tienen energía superior a los reactivos, solo que en el primer caso, el estado de transición va a ser menor que en el segundo caso, que el estado de transición va a ser mucho más alto. ¿Sí? Pero las dos son endotérmicas. ¿Ya? Claro que esto en teoría, o sea, en los laboratorios, en lo que es cinética de reacción, que es una materia, digamos, perdón, termodinámica y cinética de reacción, es una materia netamente de químicos puros. Entonces esto estudian creo que es en el séptimo PAO o en el sexto PAO, que ellos hacen pruebas de laboratorio para poder palpar la teoría, ¿no? Pero esto puede ocurrir. Claro que en el laboratorio no podrá ocurrir porque no hay endotérmicas rápidas, toda endotérmica va a ser lenta, pero es un ejemplo que se les puso para que dibujen. Y siempre suelo hacer este tipo de preguntas en las pruebas. Siempre, siempre. O les pongo un gráfico y les digo que me describan ese gráfico. A ver, en la primera parte de la prueba de unidad, no es necesario que sea todo escrito, ¿sí? Puede ser una parte escrita que sean los ejercicios y el resto oral, ¿no? Proyectarles, por ejemplo, una gráfica estas de avance de reacción y que me describa usted que ve en esta gráfica.
y ya con eso se puede observar claramente lo que usted realmente ha estudiado. ¿Sí? Profe, una pregunta acerca de A ver. la elección. Más bien sobre cuando supongamos nos toca una pregunta de los grupos de los isómeros. Ya. ¿Podríamos observar los grupos funcionales, o sea, cómo se van formando? O ya es Eh, netamente, o sea, en los isómeros. ajá, o sea, o sea, usted, ¿cómo nos tomó la lección? Ya, Vemos el compuesto y nosotros sacamos los isómeros posibles. claro. Entonces, Sí, sí. sí podemos sacar para ver los grupos funcionales, o sea, si es No, uno. no. No, Ustedes ya deben saber claramente cómo es el grupo funcional. Eso deben saber ustedes ya. Es ya, lo que ocurre, por ejemplo, igual yo les puedo tomar una lección, perdón, en la prueba oral, les pongo una cadena larga y que me diga qué grupos funcionales tiene, que me diga cuál será la hibridación de cada grupo funcional, eh, eh, cositas básicas, lo que hemos visto en clases, pero no van a sacar nada en las pruebas, ¿no? Antes, cuando recién empezamos con esto de la educación así virtual, ahí les permitía sacar el cuaderno y me hacían los exámenes a cuaderno abierto, pero ni así podían. Entonces, ya es, solo el primer semestre les tomé así. Ya el resto de semestres ya les vengo tomando normal, no tienen que sacar nada. Y no es difícil aprenderse los grupos funcionales tampoco. ¿Ya? Entonces, ¿hasta aquí está claro? sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Ahora voy a dibujar una reacción endotérmica que, ¿cómo se llama? Una reacción endotérmica que sea, no concertada, que ocurra en pasos, ¿no? Entonces, una endotérmica quiere decir que los productos van a tener muchísima más energía que los reactivos. Entonces, depende cómo usted quiera realizar, ¿cómo se llama? Ya, eh, el gráfico como yo les pida, ¿no? En este caso, ¿cuántos intermedios de reacción observa usted? Tres. 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 Tiene tres intermedios de reacción, ¿sí? Eh, ¿Dónde está el estado de transición? En el segundo. En la segunda, la mitad. Segundo. La segunda, porque el estado de transición es lo más alto en energía, correcto, el estado de transición, ¿sí? Quiere decir que recién en el segundo paso, eh, los reactivos romperán sus enlaces para formar productos, ¿sí? ¿Está claro este gráfico? Sí, profe. Sí, ya. Entonces, de igual manera se les puede pedir, ¿no? Que dibujen eh, algo así, similar, o les puedo poner un gráfico y que me interprete, que me diga todo lo que puede acerca del gráfico. Entonces, es sencillito. A ver, por ejemplo, si yo les pido una reacción endotérmica no concertada con dos intermedios de reacción, en donde en el primer paso se ubica el estado de transición. A ver, envíenme por favor ¿cómo se llama? Mi WhatsApp por participación, ¿ya? Puedes repetir. Sí, una reacción endotérmica no concertada con dos intermedios de reacción en
el primer paso se va a ubicar en el estado de transición. Pondrán su nombre, pero... Ya, pero pondrán el nombre, no haya Génesis. A ver, hasta que Homero pueda hacer, yo lo voy a anotar por acá. Ta, ta, ta. Profe, era no concentrada con dos Concertada. interacciones, con dos reacciones, diga. Era no concertada con dos intermedios de reacción. Ya, exacto. Y Profe, el estado de transición. Y el estado de transición está en el primer paso. Ya. Ya. profe, ya le mandé el mío, entonces, no sé, para que me vaya diciendo las participaciones y yo voy anotando. Ya, por favor. A ver, Génesis. Ya. Quisintuño. Cecia Sierra. Lisset Yupanqui. Sol Andrade. Karen Guano. Wilson Cantos. Robinson Namti, creo que es. Híjole, te mandarán los nombres claritos, verán. Y no entiendo esta letra. Darwin, Ayulema, Agualema, no entiendo bien. Sí, Darwin Abuelo. Agualema, ya. Darwin, Agualema. Ya, gracias, Darwin, muy amable. Homero. Camila García. Nayeli Manitio. Jenny Velasco. Y a Jenny Velasco, muy bien. Iván Valdivieso. Víctor Niño. Nayeli Flores. Vicky Valladares. Ya dije Liceo Yupanqui.
Romel Ochoa, muy bien. Ya Fernando Cunelata. Carmen Loja. Ana Guamán. José Morán. Pablo Chacipanta. Eh, Anaela de la Cueva. ¿Qué es nueva? No, No, pero si no tengo ninguna otra actividad de usted. sí, es que no me había conectado los primeros días. Ah, ok. Eh, no. Kevin Toala. Luis Torres. Oliver Chango. Eh, y Luis Bravo. ¿Ya? Eso sería con respecto a a este tema. Entonces, ¿está claro esto de la termodinámica de reacción? Sí, ¿Sí? Ya. Entonces, ahora voy a hablar acerca de la cinética. Cinética de reacción, ¿ya? Al hablar de cinética estoy refiriéndome acerca de las velocidades de reacción, ¿no? Esta cinética de reacción puede ser una cinética de segundo orden y puede ser una cinética de primer orden. La cinética de segundo orden se caracteriza porque es o siempre va a estar en las reacciones concertadas. ¿Cuántos pasos tenía la reacción concertada? Un solo paso. Un solo paso. Un solo paso, ¿sí? Esto es lo opuesto, ¿no? Un solo paso, segundo orden, ¿ya? Entonces, tranquilamente, en este tipo de reacción, usted, si yo le pido que me describa, usted me dirá que es una reacción exotérmica concertada de segundo orden, ¿ya? Siempre en una concertada, siempre va a ser de segundo orden, ¿sí? Ya sea exotérmica o sea endotérmica, dependiendo del gráfico que yo les ponga, ¿ya? Entonces, si es concertada, no vamos a tener ni cation, ni anión, ni radical, ¿ya? Otra característica del segundo orden es que la velocidad va a estar dada por la constante de velocidad que multiplica a la concentración de los reactivos y la concentración de la base, ¿ya? Pero la base siempre va a ser fuerte, ¿ya? Ahora, una reacción de primer orden siempre es no concertada, ¿ya? Siempre vamos a tener intermedios de reacción, cation, anión o radical, y la velocidad va a estar dada por la constante que multiplica a la concentración de los reactivos. Es decir, aquí la base no juega un papel importante, ¿ya? Ahora, ¿cuándo sé yo que es una base fuerte? Por ejemplo, el agua sin un hidrógeno es menos OH. El amoníaco
sin un hidrógeno es menos NH2. El ácido clorhídrico sin un hidrógeno es menos cloro. El alcohol, por ejemplo, un metanol, sin hidrógeno es menos OH, menos OCH3. ¿Qué más puede ser como ejemplo? Bueno, entonces, una base fuerte se caracteriza porque siempre va a tener el signo menos. ¿Qué me indicaba el signo menos? Que le sobra un par de electrones. Que le sobra un par de electrones para Formar enlace. Exacto, para formar un enlace. ¿Ya? Entonces, siempre la base fuerte, siempre va a estar representada por un signo menos, ¿ya? Y una base débil es ese signo menos lo cambio por un hidrógeno. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, hasta aquí sería el primer capítulo. Vamos a hacer una actividad en clase, a ver cuántos somos. Somos 32. Ya, correcto. Vamos, Profe. el mande. No que me interrumpa. Hablando de eso, ya que estamos hablando de las bases débiles y fuertes, Ajá. en el deber, por ejemplo, había un HS menos o HO menos. Entonces, ahí cómo identificaríamos cuál es la base más fuerte. HS menos. O el HO menos. Porque Ya. aquí ambos tienen menos, entonces ahí sí. Ajá. Electronegatividades. ¿Cuál es más electronegativo? El HO menos. Ya, el HO menos. ¿Y qué quiere decir electronegativo? Que tiene una densidad de carga negativa. Ya, tiene Está una más densidad a la de carga. derecha o más Ya. en la parte superior. Pero en sí, ¿qué quiere decir electronegativo? Que es más atrayente de electrones. Capacidad de atraer electrones. Exacto, que tiene más necesidad de electrones y que es más amante a los electrones. Ahora, entre el oxígeno y el azufre, ¿quién es más electronegativo? El oxígeno. El oxígeno. El oxígeno. Muy bien, entonces, si el oxígeno es mucho más amante a los electrones, ¿qué quiere decir? Me dice una base fuerte, ¿verdad? La base más fuerte. Sí, profe. Ya. Entonces, ¿quién cederá con más facilidad ese par de electrones? HS menos. El menos electronegativo. ¿El menos qué? Electronegativo. El menos electronegativo, correcto. Entonces, ¿quién es menos electronegativo? HS. El azufre. Entonces, el azufre es una base más fuerte. ¿Por qué? Porque el azufre es menos electronegativo. Siempre hay que guardar relación con los conceptos, ¿no? Electronegativo es amante a los electrones, se desespera por sus electrones, tiene una relación tóxica con los electrones. Ya así le digan no, pero quiere estar ahí, ¿sí? Entonces, el oxígeno, claro que tiene un par extra de electrones, pero se va a aferrar a ellos, a diferencia del azufre, que es menos electronegativo y por ende va a donar con mayor facilidad ese par de electrones. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces nos fijamos en la electronegatividad. Claro,
Siempre hay que guardar términos de electronegatividad. Siempre, siempre, siempre. Ya, profe, gracias. Ya, por ejemplo, si yo les digo entre el primero, ¿no? El ion hidroxi y entre el ion amino, ¿cuál de los dos es una base más fuerte? ¿Puede repetir, profe? Por favor. Entre el ion hidroxi y el ion amino, ¿cuál es la base más fuerte? El ion anino. El ion amino, ¿por qué? Porque es nitrógeno, oxígeno, flúor, electronegatividad. ¿Cuál es más electronegativo entre el nitrógeno y el oxígeno? El oxígeno. El oxígeno, correcto. El oxígeno va a ser mucho más electronegativo. Eso quiere decir que el oxígeno se va a aferrar más a los electrones que tenga, ¿sí? Mientras que el nitrógeno los va a ceder porque no es tan electronegativo. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, ya. Entonces, a ver, ¿de qué mande? Profe, Mande. en la pregunta también, número 10 también nos hablaba algo del sustituto electronegativo y no entendí muy bien a qué se refería con eso. Porque ahí nos hacían algunas preguntas. A ver, déjale ver un ratito. Ya. ¿Y cuál es la pregunta 10 aquí, pues? Es que, profe, no estaban enumeradas y algunas no tenían ni número, pero para ir haciendo en orden le fui poniendo número. Pregunta desde esta hoja. La última, la primera hoja del profe. Una de la primera hoja. Más arribita, profe, literal B. Literal B. ¿Cómo influye la presencia de un sustituto electronegativo? Como el cloro, ¿eso? Sí, profe. Ya. A ver. ¿Cuál tiene cloro? En el ácido. Tengo en el 2 y en el 4, ¿verdad? Sí, profe. Bien. A ver. En el 3 también. En el 3 tengo un cloro. Ah, sí, tengo un cloro. A ver. Solamente hagan la primera parte de acomodar los ácidos carboxílicos en orden decreciente de acidez. Solo hagan esa parte ya. ¿Por qué? Esto de la acidez de los ácidos carboxílicos se ve en el capítulo de ácidos carboxílicos. ¿Sí? Profe. Mande. Por ejemplo, yo ya hice eso, entonces le dejo nomás ahí porque sí, Sí, no investigué pasa un poco y sí respondí. Bueno, Cecia, no pasa nada, pero en realidad eso de la acidez de un ácido carboxílico se explica en el capítulo de ácidos carboxílicos. Depende mucho de la posición que esté el cloro hacia el grupo funcional de ácido carboxílico. De eso, esa es prácticamente la respuesta, que depende mucho, ¿no? En sí, un ácido carboxílico, el grupo ácido carboxílico presenta dos oxígenos que son electronegativos. Y esos dos oxígenos es lo que hace que un ácido carboxílico sea muy ácido
Entonces va a ser mucho más ácido con la presencia de un halógeno o de cualquier átomo que sea electronegativo. Y depende también de la posición que tenga ¿cómo se llama? El cloro o el halógeno hacia el ácido carboxílico. Si es más cercano al grupo funcional ácido carboxílico o está más alejado, pero esa es la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? O sea, ¿sí realizamos o no? O sea, si ya les dije la respuesta, pero solamente tiene que ser el literal A. De ahí solo hacemos el A y lo que está al final. No, solamente el literal A. Ya, ingeniero. Ya. ¿Alguna otra pregunta con respecto al deber? ¿No hay preguntas con respecto al deber? Yo tengo una pregunta, profe. A ver, Tengo una pregunta sobre el último ejercicio, el literal D. literal D. ¿Ya? No sé si cuál es la base y el ácido conjugado, porque solo hay un producto ahí. Pero el OH, ¿qué tiene? ¿Es un OH? Tiene un menos. Menos. ¿Y quién siempre ¿Qué tiene significa? menos? ¿La base o el ácido? Una base. Una base, entonces es una base conjugada. ¿Sí? Sí, Ya. Pero, profe, Entonces, en este caso, en los sí, reactivos, ¿cuál sería la base? la base que tiene, que se caracteriza. Sería el otro. Sería el Exacto, oxígeno. el oxígeno, porque la Ah, ya. base siempre tiene siempre sale de la especie que tiene electrones sobrantes, no se olviden, porque dona electrones, perdón, porque recibe esos electrones, o los protones X, ¿ya? Ya me olvidaron que les iba a poner de actividad en clases. Es que quiero empezar mañana ya con hidrocarburos, entonces no quiero empezar hoy, quiero empezar mañana, por lo que tenemos las 3 horas de clase. Y no sé qué ponerles como actividad en clase. ¿Ya acabaron el informe? Aún No, no. profe. Aún no. Ya, entonces pónganse en hacer el informe, ¿les parece? Sí, profe. Profe, ¿el informe es Ya. grupal o individual? ¿El informe? Sí. El informe es en grupo, Luis. Por eso son los No, grupos de sí. laboratorio. No, sí, eso estaba consciente, solamente que estaba un poquito medio perdido, se podría decir, no sé si era aquí o era en la otra materia, entonces por eso. Ah, no, conmigo es en grupo, conmigo no es individual. Lo que sí tienen que hacer es repartirse el informe y cada uno hace su parte a mano y al final lo colocan en un solo documento con el orden de la plantilla que les di, nada más. Ya listo. Profe, ¿y hasta cuándo tenemos la oportunidad de entregarle ese informe? ¿Cuándo les avisé del informe de laboratorio? El otro miércoles. Bueno, ayer Miércoles. El miércoles. No, ayer no les habilité, yo les habilité el mismo día. Ahora que ustedes no hayan visto la carpeta, no es mi problema. Pero ya estaba habilitado el laboratorio y se les avisó por el WhatsApp. Siempre los informes son 8 días después de que yo les aviso.
Entonces, si les avisé el miércoles anterior, quiere decir que para mañana el informe ya tiene que estar en la carpeta de Teams. Porque yo ya mañana califico. Bueno, muchísimas gracias, ingeniera. Entonces Ya. le voy a dar tiempito para hacer el informe ahorita, diga, no vamos a tener clase. No, ahorita les voy a dar el tiempo para que hagan mañana el informe. A ver, mañana pueden subir el informe hasta las 3 de la tarde, ¿ya? ¿Les parece? Ya, muchísimas gracias. El, Ya. profe, el informe lo sube solo una persona, ¿verdad? Sí, una sola persona del grupo lo sube. Escogen el grupo que usted quiera en la carpeta de Teams de archivos de informes y ahí lo suben. Profe, porque No me en subirán nuestro grupo ya. nos pusimos de acuerdo para que solo una persona pase todo para que no haya, así es, no queden muchos espacios y eso. ¿Cómo no quedan muchos espacios? Por ejemplo, todos nos repartimos el trabajo, pero una sola persona iba a pasar con su letra todas Ay, las partes. Eso no hagan, que es mucho. Para eso mejor les digo que hagan el informe ustedes individual. Y ya lo No, hicimos, profe, entonces para la pero próxima para hacer cada por uno. esta vez sí, porque ya les dije que cada quien tiene que poner su parte del informe. No importa que no quede bonito visualmente, pero tiene que seguir el orden que se les dio en la plantilla. Ya, profe, para que nos tome en cuenta esa parte, ahora en el próximo Ya. ya se dice. Bueno, Cecia, no se preocupe. Ya, entonces vayan a seguir continuando con el laboratorio. Nos vemos mañana, ¿ya? Ya, chicos, que tengan un buen día. Gracias. Mañana. Gracias. Sí, sí. Ya, chicos, hasta mañana.